Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos comenzando. Son 2:11 ya, 2:15. Vamos a empezar. Eh, Antes que nada, les paso, como siempre, el link de la grabación de la clase pasada para que lo tengan. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Ahí se los puse. Ahí les aclaro que es la grabación de la clase del día. Sería 4 del 10, del lunes. Así la tienen y la van, guárdenlo para repasar. Me imagino que, no sé si la habrán visto las clases todavía, o si habrán hecho los prácticos. La idea es que, bueno, vayan haciendo los prácticos a medida que uno va cursando la materia para no atrasarse. Pero bueno, generalmente uno deja todo para lo último, así que este, estimo que por ahí debe haber alguien que no ha ido viendo, no ha ido haciendo los prácticos. Así que esto le viene de 10. Bueno, nosotros, como siempre, yo les muestro, les comparto la pantalla de las últimas preguntitas que hice en la clase anterior, en la asistencia, a ver cómo nos fue. Les comparto la pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, en la clase pasada, ¿qué habíamos visto en la clase pasada? Nosotros terminamos de ver indicadores descriptivos, o indicadores de variabilidad, creo. Era el último punto con el cual empezamos la clase. Y después nos dedicamos a calcular indicadores descriptivos cuando yo tengo como punto de partida un cuadro de distribución de frecuencias. Básicamente en esos temas anduvo la clase anterior. Y le hice dos preguntitas que eran respecto dice, ¿qué valores se utilizan? A ver si lo puedo agrandar acá. Ahí está. ¿Qué valores se utilizan para armar el diagrama de caja y sesgo? Eh, bueno, las opciones eran media, mediana y modo, mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo, mínimo, cuartil 1, media, cuartil 3 y máximo, o dice todas las medidas de posición central. Bueno, la correcta, que fue acá el 70 y casi 75%, es esta el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. ¿Sí? Recuerden que un diagrama de caja y sesgo también se le suele llamar resumen de 5 números. O sea que son 5 los valores que juegan ahí para hacer el diagrama. En este caso el mínimo, el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, ¿sí? Cuartil 3 y máximo. ¿Está bien? Las otras opciones, bueno, eran algunas alternativas que yo había puesto, pero no tienen nada que ver. ¿Sí? La segunda pregunta era, dice, si la cola de una distribución de frecuencia está hacia la derecha, se dice que tiende a ser asimétrica negativa, platicúrtica, asimétrica positiva, leptocúrtica o simétrica. O sea, acá la respuesta correcta, casi la contestó el 90%, es la asimétrica positiva, ¿sí? O sea que está bueno. Las otras alternativas, la que podría ser era asimétrica negativa o simétrica, ¿sí? Porque platicúrtica y leptocúrtica hacen referencia al grado de apuntalamiento de la curva, ¿sí? Cuán finita o gruesa, digamos, si lo quieren llamar así, es la curva. O sea que esas dos acá no jugaban, evidentemente, y por eso tampoco no hay respuestas por ese lado, lo cual me parece perfecto. Bueno, entonces, en eso habíamos quedado y vamos acá.
Nosotros habíamos visto la clase pasada cómo operábamos, o sea, cómo calculábamos los indicadores descriptivos cuando yo partía de un cuadro de distribución de frecuencia. ¿Sí? Y decíamos, bueno, cuando yo no tengo los datos disponibles, todos los datos uno por uno, los datos originales, yo no voy a poder nunca calcular la media o el promedio como sabíamos calcular. Yo no puedo sumar todos los datos porque no los tengo. Entonces, obviamente tampoco puedo calcular ningún indicador, ¿sí? Porque recordemos, digamos, si yo quisiera calcular una mediana, sí o sí tengo que tener acceso a todos los datos porque yo tengo que saber o buscar el dato que está justo en la posición central, ¿está bien? Entonces, sí o sí me hace falta conocer todos los datos. Ahora, ¿qué pasaba cuando en muchas publicaciones, en muchos artículos científicos, si yo me quiero poner a tratar de operar con datos provenientes de revistas o de publicaciones y que ya me vienen procesadas en un cuadro de distribución de frecuencias, ¿cómo hacía yo para poder calcular esos indicadores? Y bueno, esta es la forma, ¿no? Esta, decíamos, bueno, la media usábamos una ponderación, digamos, entre ese valor, acordamos que acá todas estas herramientas, estas fórmulas que vemos acá, que vimos, que son para datos agrupados, o sea, a ver, datos agrupados, ¿por qué? Porque provienen del cuadro de distribución de frecuencias, ¿sí? Por eso se le llama datos agrupados, parece que en una distribución de frecuencias yo agrupo, formo grupitos, ¿tá? Entonces, eh, yo voy a utilizar el punto medio como un valor representativo de cada grupo, ¿sí? Y en función a ese punto medio, yo lo que voy a hacer es utilizar ese valor para calcular la mayor cantidad de indicadores que pudiera, digamos, ¿sí? Y en el caso de que no tenga que usar ese punto medio, lo que me va a servir es los conceptos de los indicadores que nosotros ya sabemos. Entonces, cuando yo quiero calcular la mediana, por ejemplo, yo me basaba en cuál era el concepto de ese indicador y decía, bueno, si el concepto es que la mediana me acumula el 50% de datos, entonces yo voy a tener que buscar en ese cuadro el grupo primero en donde está ese 50%. Y en base a eso, después devenía el cálculo en sí con una fórmula. ¿Está bien? Pero siempre el primer paso fue aplicar el concepto para tratar de buscar en qué grupo se encontraría el valor que yo busco. Esa lógica se repetía para el modo, ¿sí? Yo primero ubicaba el grupo donde está el modo de acuerdo al concepto, y para los cuantiles, que son los cuartiles, las deciles y los percentiles, que son exactamente la misma lógica para calcular, ¿sí? Y habíamos visto que para el cálculo de esos cuantiles, ¿sí? La fórmula es una sola. Lo único que va variando es en cuánto divido el total, en cuánto se divide. Por ejemplo, los cuartiles van a ir dividiendo 4, los deciles dividiendo 10, los percentiles dividiendo 100, y después el resto es igual. ¿No? El resto de la fórmula no se altera. El último cálculo que vimos es la varianza, que acá volvemos a utilizar el punto medio, ¿sí? El punto medio de cada clase como representativo de cada grupo y de esa forma poder hacer el cálculo de esas diferencias al cuadrado y después promediarlas, ¿ah? Este, bueno, lo que no charlamos en la clase pasada, que no me acuerdo si charlamos o no, pero que hay que aclararlo, es que evidentemente cuando yo tengo una distribución de frecuencia, o sea, cuando yo me baso los cálculos, eh, cuando yo hago los cálculos utilizando los datos que están agrupados ya previamente, ya procesados por alguien, yo lo que va a pasar es que todos los datos que yo tenga van a ser menos exactos o menos precisos que si yo hubiera trabajado con todos los datos originales. ¿Está bien? O sea, yo voy a tener una pérdida de precisión por estar trabajando con datos que ya están procesados en el medio, ¿sí? O sea, a eso se refiere. Entonces,
Siempre yo, obviamente, si me dieran a elegir, yo trabajaría con datos originales. Ahora, si yo no tengo la posibilidad de trabajar con datos originales, y sí o sí me tengo que basar en datos agrupados, yo ya parto con que voy a tener una diferencia en mi conclusión. ¿Está bien? Ahora, esa diferencia puede ser grande o pequeña, eso va a depender de la cantidad de grupos que yo tenga en mi distribución de frecuencia. Es decir, si yo tengo muchos grupos en mi distribución de frecuencia, eso me va a ocasionar que tenga un poco más de precisión en mi conclusión. Ahora, si yo tengo poquitos grupos, es decir, la información está muy comprimida, muy procesada, digamos, entonces ahí la pérdida de precisión en las interpretaciones, en las conclusiones va a ser grande, va a ser eh, digamos, importante. De todas formas, si yo no tengo, obviamente, si yo no tengo la posibilidad de trabajar con datos originales, no me queda otra que trabajar con datos agrupados, bueno, a nada, digamos, es una alternativa válida trabajar con datos agrupados, ¿está bien? Bueno, esa sería la aclaración que habría que hacer y de ahí continuamos con el práctico. Una cosa que nos quedó pendiente de la clase pasada es algo que me imagino que han visto en teoría, pero si no vieron en teoría, lo podemos, lo vamos a ver acá, digamos. Es importante que ustedes lo sepan. Se llama, vamos, un momento, lo que se dice la regla empírica. Em, Profe, una consulta. sí, En la fórmula que tenemos de asimetría de Pearson, la S que está abajo sería el desvío. sí, el desvío de la Ok, muestra, gracias, profe. ¿no? Bueno, justamente el desvío, bueno, nosotros que ya vimos el concepto de desvío, esto se relaciona con esta regla que se llama regla empírica. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros decíamos, el desvío es un indicador de variabilidad o de dispersión, así lo que me indica es cuán dispersos están los datos respecto de un punto central que es la media. ¿Sí? O sea, siempre el desvío va a ir referido, digamos, va a ser una distancia promedio entre cada valor respecto de la media de mi conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, una vez que yo entendí, o por lo menos pensé en ese concepto, de ahí aparece esta regla empírica que es una de las utilidades de saber o de obtener el desvío estándar. ¿Sí? O sea, esta regla empírica vendría a ser una de las cosas que viene de la mano de conocer, digamos, el concepto del desvío estándar. ¿Qué dice la regla empírica? Dice, si uno trabajara con una distribución, si estuviéramos en presencia de una distribución simétrica, entonces yo tengo un conjunto de datos y nosotros en la clase pasada vimos cómo calcular o cómo establecer si un conjunto de datos es simétrico o no. ¿Sí? Supongamos que ya lo analizamos al conjunto de datos y concluimos que es simétrico. Entonces, una distribución simétrica tiene la propiedad de que acá va a ser aplicable esta regla empírica. O sea, una de las condiciones para aplicar esta regla es que la distribución sea simétrica. ¿Sí? ¿Y qué dice esta regla? Dice, me va a dar la posibilidad de establecer la- las proporciones de datos que yo tenga entre determinada cantidad de desvíos. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Supongo que este sea mi conjunto de datos, y yo determiné que tiene simetría, o sea que yo
La distribución es así. ¿Sí? Esta es la distribución. Acuérdense que acá siempre, siempre no hay que perder de vista que en el eje este de las X, acá yo Profe, tengo, ¿sí? ¿se acordó de empezar a grabar? Ah, no. A ver, déjame un segundo. A ver, pongo acá. Acá. Recording in progress. Gracias. Ahora sí, me había olvidado. Bueno, entonces seguimos. Decíamos, la regla empírica se utiliza cuando tengo una distribución que es simétrica y tiene esta forma, ¿sí? Decíamos, acordémonos que acá, cuando yo dibujo este gráfico, esto digamos, esta curva viene o es consecuencia de, de un histograma, ¿se acuerdan? Un histograma. En el histograma lo que teníamos acá era, aquí era el H sub i porcentual, o sea, acá eran porcentajes de datos. Y en el histograma teníamos acá los límites, digamos, de cada clase, ¿sí? Entonces esto me generaba unas barras, y que esas barras yo las podía generalizar en una curva continua para darme esta impresión de este gráfico, ¿está bien? De ahí es donde viene esta curva, digamos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Digamos, bueno, si lo interpretaríamos, digamos, diríamos, acá está, si esto es simétrico, acá voy a tener la media, ¿sí? Mu, o sea, el promedio va a estar ahí. Este es el valor promedio de este conjunto de datos. Y acá están todos los valores, ¿entiendes? Todos los valores que yo tengo en mi conjunto de datos. Y acá está, la altura es el porcentaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de este conjunto de datos, la mayor cantidad de datos están entre, más o menos, entre, supongo, entre este valor y este valor. Entonces acá en el medio está el mayor porcentaje de cantidad de datos. Acá tengo, digamos, que los datos están concentrados en este sector. Y eso es lo que más o menos se interpreta. Y después la cola, yo digo, bueno, sí, tengo datos también para este lado, pero cada vez son menos datos. ¿Sí? El porcentaje de datos es menor hacia los datos más grandes y hacia los datos más pequeños a medida que yo me alejo de este promedio, ¿no es cierto?, que tengo calculado. ¿No? Ahora, la regla empírica trabaja con los desvíos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice, bueno, si el desvío, supongamos que la media, tengo un conjunto de datos y mi media es 50. ¿Sí? Supongamos que el promedio es 50, de una X, de una variable cualquiera. ¿Está bien? Entonces yo tengo la media igual a 50, y supongamos que mi desvío sea igual a 2. ¿Sí? Entonces yo calculo el desvío, ¿sí?, como con la fórmula que nosotros calculamos, y me dio 2. O sea que acá yo diría que 2 es el promedio, ¿no es cierto?, de la distancia que hay entre cada punto respecto de la media. Ahora, la regla empírica me dice que si yo digo, si yo a este punto de media yo le sumo y le resto un desvío, es decir, voy para acá y voy para acá, digamos, sumo dos desvíos y resto dos desvíos, entonces acá voy a tener este dato, ¿cuál sería? Si yo sumé dos desvíos y sumo dos, entonces este dato sería 52, y este dato, si resto dos, sería 48, ¿verdad? Bueno, entre más o menos un desvío, entonces acá sería un desvío para la derecha y menos un desvío hacia la izquierda. En ese intervalo, dice, si esto es simétrico, voy a encontrar el 68% de los datos de forma aproximada. ¿Sí? O sea, fíjense que yo, conociendo el desvío, entonces yo voy a poder tener una aproximación a cómo se comportan mis datos adentro del grupo. Entonces yo digo, si la media es 50 y el desvío es 2, yo estoy seguro que entre 48 y 52 está el 68% de mis datos. ¿Ah?
aproximadamente, porque esto es una regla que, a ver, ¿de dónde viene empírico? Empírico viene de que es una regla que surge de la experiencia, de la práctica. Que no hay una cuestión científica o matemática en donde surja esto, pero los matemáticos han ido trabajando con muchos conjuntos de datos y se han dado cuenta que esto es así. ¿Sí? Por eso es que es aproximado. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo y resto, con la misma lógica, sumo y resto dos desvíos? ¿Sí? Entonces acá, dos desvíos para allá y menos dos desvíos. ¿Sí? Respecto de la media. Entonces llego 50 más dos desvíos, ¿a dónde llego a este punto? Si el desvío vale 2, yo estaría sumando 50 más 2 por 2, porque el desvío vale 2. ¿Sí? Entonces esto sería 54. ¿Sí? Acá llegaría a los 54 y si resto dos desvíos voy a llegar a los 46. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si entre esos valores, entre 46 y 54, que vendría a ser entre más o menos dos desvíos, dice la regla empírica, está aproximadamente el 95% de los datos. Y si yo sigo sumando y digo, bueno, más o menos tres desvíos, te sumo tres veces el desvío y resto tres veces el desvío de la media, ¿sí? Yo, ¿a qué valores llegaría? 50 sería 56, yo diría 50, ¿no es cierto? Más tres veces el desvío vale 2, 3 por 2, eso sería 56, y si el resto llegaría a los 44, 50 menos 3 desvíos. Entonces, la regla empírica me dice que entre esos valores, 44 y 56, yo voy a tener aproximadamente el 99% de mis datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Digamos, yo, conociendo el desvío, y si es que mi conjunto de datos es simétrico, a mí no me hace falta saber mucho de los datos originales, pues yo voy a saber más o menos cuál es la composición, cuántos datos hay dentro de ese conjunto de datos, cómo se distribuyen adentro. ¿Está bien? Entonces esa es la utilidad. Entonces, si acá, si yo, por ejemplo, si ustedes, yo les doy como dato la media y el desvío, y les digo cuál sería el mínimo y el máximo aproximadamente, y bueno, ustedes ya saben que el mínimo aproximadamente sería 44, el menor valor, y el máximo 56. Sin ver los datos y en forma aproximada, solamente sabiendo medio y desvío, y solamente sabiendo, obviamente, que esto es simétrico. ¿Sí? Esa es una de las utilidades. Ahora, ¿qué pasa Profesor, si... disculpe, ¿Sí? esos porcentajes que usted pone ahí, esos ya están dados, digamos, por la misma regla. Correcto, exacto. Están dados por son las reglas, digamos, es la regla empírica. Entonces, Profe, sí, ¿y solo eso es cuando es simétrica? correcto. Solo cuando es simétrico. Profe, ¿Sí? entre distribución simétrica y distribución normal, ¿hay diferencia? No, la distribución, digamos, la relación es que una distribución normal tiene como característica que es simétrica. O sea, es un caso particular de una distribución simétrica. Ah, bien. Porque generalmente nosotros dibujamos, esta es una distribución normal, pero si Sí, vos me sí. decís, dibujame otra distribución simétrica, y bueno, hay muchísimas distribuciones simétricas. Por ejemplo, fíjate, si yo te dibujo una distribución que sea así, ¿esto es simétrico? Sí, parece. Y sí, porque la idea es que yo lo parto al medio y de este lado es lo mismo que de este lado. ¿Sí? O sea que Mm. esto sería simétrico. ¿No? O sea que esto es simétrico, pero no es una distribución normal. ¿Está bien? Entonces también se cumpliría en eso de un desvío más... Correcto, exacto. Acá funciona la regla empírica, porque es simétrico. Gracias, profe. Ok. Fíjate, otra distribución que sería simétrica
sería si yo tuviera una cosa así. ¿Ya? Es lo mismo, esto es simétrico, pero no está de acuerdo con una distribución normal, que se llama normal. La distribución normal tiene esta forma, ¿sí? O sea, la distribución normal es un caso particular, ¿no es cierto?, de una distribución que es simétrica. Es una de las posibles distribuciones simétricas que puedo encontrar. Bueno. Esto en los libros, esto lo van a encontrar porque dice, si yo hago mu más menos, el promedio, ¿no es cierto? Más menos un desvío, yo acá voy a encontrar el 68% de los datos. Si yo hago mu más menos dos desvíos, voy a encontrar aproximadamente el 95. Y si yo hago mu más menos tres desvíos, voy a encontrar más o menos todos los datos, casi todos los datos, prácticamente todos. Entonces, en definitiva, se lee todos los datos, ¿sí? Esa sería la utilidad de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando la distribución no es simétrica? ¿Sí? Que es, creo que una de las preguntas que pueden surgir. Un segundo, vamos a poner. Si la distribución no es simétrica, obviamente estos porcentajes no aplican, no serían aplicables, pero aún así hay un teorema, que es el teorema de Chebyshev. Chebyshev es un matemático ruso que se puso a estudiar, bueno, a ver qué hago, digamos, qué pasaba cuando las distribuciones no eran simétricas y la idea era, bueno, calcular más o menos cómo se componían adentro los datos, qué distribución seguían. Entonces dice, el teorema de Chebyshev dice que yo lo pongo más o menos en términos matemáticos, pero lo voy explicando. Si x es una variable aleatoria, dice si x es una variable aleatoria, con media y con desvío conocidos, es decir, yo tengo una variable que puedo calcular la media, que puedo calcular el desvío, dice, entonces dice, para cualquier k mayor a 1, para cualquier valor k mayor a 1, y sin importar cómo se distribuye la variable, pues, qué forma tiene, entonces dice, lo podemos ver, estoy pensando cómo hacer para decirlo sin matemática, pero bueno, lo voy a poner con matemática. De última, lo vamos a explicar. Fíjense, a ver. Ustedes copien y ya lo vemos qué significa esto. Fíjense, acá esto se lee, lo que pasa es que todavía no vimos probabilidades, pero fíjense, esto se lee. La probabilidad de que x menos el promedio, o sea que la distancia entre el valor y el promedio sea menor a k desvío, o sea, un determinado número de desvíos, dice, es por lo menos es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado.
En criollo, ¿cómo sería? El porcentaje, lo podemos poner así, de datos que se encuentran entre cada desvío respecto de la media, respecto de, voy a poner mu, si no escribo tanto, respecto de mu, dice, es por lo menos, este por lo menos hace referencia a este mayor o igual, 1 menos 1 sobre escala al cuadrado, esto, como que hablamos de porcentaje, por 100. Es decir, fíjense, Chebyshev lo que hizo fue decir, bueno, si yo tomo los valores del desvío, pero ¿cómo hago para, si no es simétrica esta distribución, cómo hago para darme cuenta qué porcentaje de datos está entre más o menos una cierta cantidad de desvíos? Entonces dice, si yo estuviera trabajando con dos desvíos, entonces yo digo, entre más o menos dos desvíos, o sea, entre mu menos dos desvíos, ¿cierto? Y mu más dos desvíos, ¿qué porcentaje de datos está? Y bueno, según Chebyshev, dice que por lo menos hay 1 menos 1 sobre, y acá el K, fíjense, entre dos desvíos significa que este 2 es el K. ¿Sí? El K es la cantidad de desvíos, eso que yo sumo y que resto, para poder ver qué porcentaje hay adentro de ese intervalo. Entonces acá el K es 2, entonces sería 2 al cuadrado. Básicamente dice 1 menos, acá quedaría 1 menos un cuarto. Esto sería 1 por 100 para sacar porcentaje. Entonces sería 1 menos un cuarto, serían 3 cuartos. 3 cuartos por 100 son 75%. Entonces esto me quedaría 75%. Entonces, ¿qué me dice Chebyshev? Cualquiera sea el conjunto de datos que yo tenga, ¿sí? Si yo quiero saber qué porcentaje de datos hay entre más o menos dos desvíos, o cada desvío, entonces me dice, por lo menos voy a encontrar un 75% de datos. Si yo estuviera interesado en conocer entre más o menos tres desvíos de K, si yo al K le doy valor 3, acá debería ser 3, y esto me da un porcentaje mayor. ¿Sí? Acá me va a dar un 90 y pico por ciento. ¿Sí? La única restricción que tiene Chebyshev es la que dice acá arriba, y es que los K los voy a tener que elegir a partir de 1, o sea, no puede ser igual a 1, ¿sí? Tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? Bueno, porque si K es igual a 1, esto se me hace 0, o sea que no me va a funcionar. Pero si yo quiero calcular cuántos datos hay entre 2, 3, 2,5, 3,5, 4,5, esto me va a dar una aproximación mínima, porque yo voy a decir por lo menos, ¿sí? La interpretación es por lo menos hay este porcentaje de datos, ¿verdad? Profe, también se podía hacer con 1, algo desvíos, ¿no? Claro, siempre que sea mayor a 1, esto me va a dar un valor, digamos, ¿sí? Y eso sería el porcentaje que hay, por lo menos, o sea, sería por lo menos el porcentaje que hay entre más o menos esa cantidad que yo sumé y resté, ya sean valores enteros o decimales, no hay problema. Bueno, perfecto. Entonces, con estas dos reglitas, que fíjense, conociendo el desvío, yo tengo acceso a esto, digamos, que en algunos casos me facilita bastante el hecho de describir o de saber cómo es el comportamiento de estos datos adentro del grupo. Esa es la idea. Bueno, vamos acá. Vamos al práctico.
Fíjense en el práctico, ¿dónde estábamos? Nosotros habíamos quedado en calcular con los datos estos del... Estábamos en el ejercicio 21, creo, ¿no? Sí. Habíamos calculado, habíamos hecho una distribución de frecuencia y en base a la distribución de frecuencia calculamos todos los indicadores hasta la varianza. Y ahí habíamos quedado, ¿sí? Que vendría a ser lo que sería el punto. Bueno, en realidad, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Yo hice este ejercicio, yo lo apliqué como si fuera para trabajar con datos agrupados. En realidad, ¿sí? Yo lo transformé en una distribución de frecuencia y les dije, bueno, trabajemos a partir de esa distribución de frecuencia, por eso que tenemos todos los valores, los indicadores calculados. En realidad, este ejercicio lo podíamos hacer sin agrupar, que no nos pedía que agrupemos, yo lo tomé para que ustedes lo agrupen. De todas formas, lo mismo, ¿sí? En el inciso A, ese ejercicio me decía determine la media y la mediana de los valores de mercado, ¿sí? La media ya la tenemos, la mediana ya la tenemos, nada más que la calculamos con valores a partir de la distribución de frecuencia. Si ustedes quieren, lo pueden calcular la media y la mediana con datos sin agrupar, ¿no es cierto? Así con estos datos, y ver de paso, digamos, comparar cómo le sale, ¿cierto? Para ver ahí, y se van a dar cuenta que si yo trabajo con datos agrupados, yo voy a tener valores un poco distintos a los que si yo trabajara con datos sin agrupar de acá, ¿ah? Entonces, este punto, digamos, ya lo considero hecho nada más que a partir de datos agrupados. Si ustedes quieren, lo hacen sin agrupar. El punto B es lo mismo, desviación estándar, ya la tengo. El punto C dice, utilizando el teorema de Chebyshev, ¿entre qué valores esperaría que se presente aproximadamente el 56% de los valores del mercado? Entonces, ahí me está preguntando lo siguiente. Me dice, si yo aplicara la regla de Chebyshev acá, o sea que no me hace falta saber si esto es simétrico o no. Yo lo puedo aplicar sin ver simetría, ¿tá? Entonces me dice, ¿entre qué valores esperaría que se presente el 56% de los valores del mercado? Entonces, básicamente yo podría decir, fíjense, que yo tengo mi recta de valores acá, y me pregunta, ¿entre qué par de valores, ¿sí? Podemos poner un X1 y un X2, se encontraría acá dentro el 56%, dice, de los datos. ¿Está bien? Entonces yo sé que eh, por regla, no por regla empírica, sino por el teorema de Chebyshev, entre más o menos K desvíos respecto de la media, acá voy a decir esto es la media, entre más o menos K desvíos hay por lo menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado por 100. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá lo que yo podría decir, esto es igual al 56% que me dice. O sea, me dice, ya sé el porcentaje de datos, ya lo tengo el porcentaje. Ahora yo quiero saber entre qué valores específicos está ese porcentaje. Entonces yo sé que esta expresión es 56%. O sea que yo puedo decir que 1 menos 1 sobre k cuadrado es igual a 0,56. ¿Sí? Entonces de acá yo lo que podría hacer es despejar k. ¿No? Despejo la k. Y esto me va a dar, a ver, despejemos, ¿cómo sería? Despejen ustedes, díganme cuánto da eso. 1,5, profe. ¿Perdón? 1,5. 1,5, perfecto. 1,5.
Entonces, ¿qué quiere decir? Si K es 1,5, quiere decir que yo, a partir de mi promedio, para llegar a este valor, sumé 1,5 desvíos y resté 1,5 desvíos. O sea que yo hice este x2, ¿sí? O si quieren vamos al x1 primero. El x sub 1 será hacer la media, mu, menos 1,5 desvíos. Y el x2 va a ser hacer la media más 1,5 desvíos. Y ahí llegaría a estos dos valores. Yo ahora lo que tendría que hacer es reemplazar la media y el desvío con los valores que yo calculé y ya tendría los valores exactos, digamos, que me dejan un 56% adentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí les dejo para ustedes, cuando, eh, cuando tengan esto, reemplacen los valores de media y de desvío que han calculado acá y se resuelve de esa manera. ¿Ah? Bien. Profe, ¿no pasaría nada si uno de esos valores me da negativo? No, no pasaría nada. Lo que sí deberías corroborar es que la variable pueda tomar valores negativos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo no sé qué es la variable. La variable era valores estimados de mercado en millones de una muestra de 50 compañías. Valores estimados del mercado. Yo estimo que si es el valor de una compañía, digamos, el valor de mercado de una compañía, no sería muy lógico que dé negativo. Pero bueno, podría llegar a ser que tenga valor negativo como diciendo que es una empresa en quiebra, supongamos, no sé. Pero en todo caso, en todos los casos, si yo quisiera saber si la variable puede o no tomar valores negativos, debería ir a la definición de mi variable. ¿De qué estoy hablando? Bueno, yo digo, a ver, si yo estoy trabajando con la nota de ustedes, ¿sí? En la nota promedio de que se sacaron ustedes en la prueba, en un examen, y evidentemente no hay valores negativos. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, así sería, digamos, el análisis que hay que hacer. ¿Acá les da valores negativos? Acá. Yo no sé Sí, cuánto es la profe. media. A ver, veamos. Yo había sacado acá la media, según lo que habíamos visto. La media era 17,41 y el desvío 10,42. Entonces yo tengo, a ver, claro, me va a dar negativo, el inferior me da negativo, ¿no? A ver, sería, el x1 sería la media, 17,41 menos 1,5 por 10,42. No, no me da negativo, porque me queda, a ver, me quedaría el x1, esperen que me hago lugar acá, por favor. No, 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 profe, no da negativo, este de otro cálculo. Ajá, perfecto, acá sería entonces los Sí, me da 17,4, 1,79. ahí está, 1,5 por 10,42, creo que es así, claro. Acá no te va a dar negativo y en el X2 tampoco te va a dar negativo, así que no hay problema. Ya. Bueno, sigamos. Entonces, de esa forma yo puedo saber, ¿no es cierto?, usando la regla teorema de Chebyshev, qué valores. Podría haber usado la regla empírica, lo mismo, ¿sí? Podría haber usado la regla empírica, yo lo único que tenía que sacar era la cantidad de desvíos que sumo y resto.
¿Está? Es lo mismo. El inciso D, acá ustedes van a tener que calcular, utilizando la regla empírica, aproximadamente el 95% de los valores, entre qué valores se presentan, ¿sí? La ventaja con la regla empírica es que yo ya sé que, según regla empírica, el 95% está entre la media más o menos 3 desvíos. Perdón, 2 desvíos. Ahí es donde me da negativo, profe. Ahí te da negativo, vale. Ahí puede ser, porque son dos, claro, son 2, 20, te da 17 menos 20. Está bien. Fíjate que también puede estar pasando lo siguiente. Yo, acá me dice, bueno, acá tengo todos mis datos, yo quiero tener un conjunto, dos valores, x1 y x2, tal que dentro de este me quede el 95%. ¿Sí? Bueno, acá, ¿cómo quedaría? El x1, ¿cuánto te daría acá? Sería 10.42 sería, ¿no? Por 2. Puede ser menos 3 y algo, menos 3.40. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Menos 3.40 y de este lado me quedaría 2 por 10.41 más los 17.41. Me quedaría 38,23, creo yo. Sí. Bueno, fíjate que, primero, eh, ¿qué puede estar pasando acá? ¿Por qué me da este valor negativo? Primero, la regla empírica, decíamos, se utiliza o me va a dar valores útiles cuando tenga una distribución simétrica. ¿Sí? Yo en este caso, yo no sé si es simétrica o no. Puede ser que no esté dando muy simétrica la curva. Es más, a ver, no vimos simetría acá, ¿no? No vimos todavía simetría para este caso. Pero bueno, podría ser ese el problema que hay acá. Digamos, la distribución no es simétrica, con lo cual la regla empírica me da números, valores raros. ¿Sí? Esa podría ser una. Con lo cual, yo, si no es simétrica, debería usar el teorema de Chebyshev. ¿Tá? Y por eso el teorema de Chebyshev me da bien, digamos, o funciona un poco mejor. ¿Tá? Ya vamos a ver más adelante, creo que acá sí se ve simetría. Pero veamos a ver qué pasa. El punto E dice, determine el coeficiente de variación y obtenga después el punto F, obtenga el coeficiente de asimetría de Pearson. El coeficiente de variación es hacer, ¿a qué era igual? Era un cociente entre, El desvío sobre, sobre la media. perfecto, sobre la media, Multiplicado por 100. correcto, perfecto. Entonces en este caso sería el desvío, ¿cuánto era el desvío que teníamos calculado nosotros acá? Es como 42, profe. Desvío de 10,42, bien. Ups, ¿dónde está? Sería hacer 10,42 dividido la media, que era los 17.41. Profe, la simetría de Pearson no era 3 entre paréntesis la media menos eh, la mediana sobre el desvío. ¿Sí? Tal cual. ¿Y ahora por qué la calculamos así? No, estoy calculando este, ¿no? Estoy calculando el coeficiente de Ah, variación. Perdón. gracias, profe. Ok. Entonces esto me da 59,81%. Sí, profe. Bien. Entonces,
Ese sería el coeficiente de variación. Ahora, vamos ahora sí al coeficiente de asimetría de Pearson. El coeficiente, a ver, recordemos, ¿cómo se calculaba el coeficiente de asimetría de Pearson? Creo que lo tenía por acá. Acá habíamos visto la clase pasada, habíamos visto cómo las medidas de simetría. Yo podía comparar media menos mediana, la media y la mediana, perdón, hacer un diagrama de caja y sesgo, o calcular los coeficientes estos de asimetría. El de Pearson era 3 veces la diferencia entre la media y la mediana dividido el desvío. ¿Tá? O sea que acá sería 3 veces por la media era 17,41 menos la mediana, que no me acuerdo cuánto era, a ver. 16,26. Ahí está. A ver, corroboramos. Es este cálculo de acá, 16,26 acá. 16,26. Entonces acá me quedaría 16,26 y esto dividido el desvío que eran los 10,42. ¿No me equivoco? ¿Eso cuánto da? Puede ser que dé 0,33, profe. A ver, A mí me da igual, profe. perfecto, sí, te da 0,33. 0,33, 11, me da. Bueno, entonces, ¿qué conclusión? ¿Es simétrico? Asimetría positiva. Asimetría positiva, sí. Si yo lo leo fríamente y me baso solamente en este número, yo diría que es asimetría positiva. Entonces, la conclusión sería, tiende a ser una distribución asimétrica positiva. Y ahí está la respuesta a esto que estábamos observando acá, que la regla empírica no estaba funcionando muy bien, ¿sí? Entonces, fíjate que acá me dio un valor negativo con la regla empírica y una de las razones por la que me da el valor negativo es porque esto no es simétrico, ¿sí? No estoy en presencia de una distribución simétrica. ¿Está bien? Bueno. El punto G dice, estime los valores del cuartil 1 y 3, elabore un diagrama de caja y seco. Bueno, esto es con los mismos valores que obtuvimos nosotros en la clase pasada, trabajar y armar la caja y sesgo, si lo hice para ustedes. Evidentemente ahí con esa caja y sesgo habría que confirmar, ¿no es cierto? O verificar la distribución, la simetría, ¿sí? La simetría del conjunto de datos. Y bueno, el punto H me dice que redacte un breve informe, bueno, eso queda a criterio de ustedes si hacerlo o no, no es necesario, porque ya lo venimos interpretando. El punto 22 me pide que vuelva a considerar los datos y que calcule el coeficiente de asimetría de Bowles, que ya saben cómo calcularlo, están tomando los cuartiles, ¿sí? Fíjense, sería usar esta fórmula de acá, ¿sí? Que ya la vimos en la clase pasada, y después me pide estos coeficientes de asimetría por momento. Si yo el punto B y el punto D, yo no sé si en teoría les pasaron las fórmulas, pero a ver, la teoría de momentos se utiliza mucho en lo que es la parte matemática estadística porque es una teoría que trabaja con diferencias elevadas al cuadrado. O sea, es una teoría que para matemáticas, para operar con matemáticas es conveniente, ¿sí? Nosotros acá en la práctica yo no les voy a dar estos dos. Prefiero los vean en teoría, si es que lo han dado, o si no, que lo traten de buscar en algún libro, pero no lo vamos a ver, y en el parcial tampoco les vamos a pedir este tipo de cálculos, ¿sí? Porque son cálculos que más que nada tienden a ser utilizados en demostraciones matemáticas, ¿sí? La teoría de momento es útil
cuando yo quiero demostrar matemáticamente algo. ¿Está bien? Eso lo voy a saltar para no perder tiempo. Si quieren después, en algún momento, si están interesados, lo podemos ver. Este cálculo que dice el punto C, que es coeficiente de kurtosis basado en rangos, este es el coeficiente K que vimos en la clase pasada también, que está acá. Es esta expresión de acá. ¿Sí? Este coeficiente de kurtosis, que también se lo puede llamar kurtosis basado en rangos. ¿Por qué basado en rangos? Y porque fíjense que acá en estadística los rangos se habla en rangos cuando hay diferencia entre valores. ¿Sí? Entonces acá hay un rango entre el cuartil 3 y el cuartil 1 y entre el decil 9 y el decil 1. ¿Sí? Por eso es basado en rangos. ¿Ah? Entonces eso, con los valores del cuartil 3, cuartil 1, decil 9, decil 1, o percentil 90, percentil 10, reemplazamos acá y no deberíamos tener problemas. Fíjense que eso también se lo dejo para ustedes. El punto C se lo dejo para que lo hagan acá. Bueno, hechas las aclaraciones correspondientes, el punto 23 les pide lo mismo. Obviamente acá tampoco, de momento, no lo hagan, no se preocupen por eso. Estos dos no, y el punto C es el K. ¿Sí? El punto 24, esto sí me gustaría que lo razonen más que nada, más que hacerlo, es un ejercicio para razonar, que lo razonen tranquilos en la casa, con lo que vimos hasta ahora respecto de variación, de variabilidad, el concepto de variabilidad, que traten de razonar. Porque, a ver, lo vemos un ratito. Consideren las 4 poblaciones. Acá tenemos 4 conjuntos de datos que son poblaciones, según lo que vimos. Entonces, todas tienen la misma media. ¿Sí? Porque todas estas tienen mu es igual. Tienen una sola mu. O sea, tienen la misma, el valor, comparten el valor medio. Ahora me dice, sin hacer los cálculos, dice, ordene las poblaciones en función de las magnitudes de su varianza. O sea, me pide que sin hacer cálculos y viendo los números, yo pueda ordenarlos en función de la dispersión. O sea, cuál es más disperso y cuál es menos disperso. ¿Está bien? Yo lo que haría acá es, ustedes primero traten de hacerlo sin hacer cálculos, y después, una vez que lo hacen sin hacer cálculos, para verificar, lo que dice acá, dice a continuación, calcule manualmente las varianzas. Para verificar, calculemos las varianzas o el desvío, y corroboren que lo que ustedes han pensado está bien. ¿Está bien? Este sería el ejercicio 24. Bueno, el resto que nos queda es el 25 y el 26 y el 27. 25, 26 y 27, que eso lo vamos a ver ahora un ratito, que vendría a ser una aplicación. Vamos acá. Acá. Es una aplicación de la media y el desvío, y es un tema que no lo van a encontrar en la bibliografía, o por lo menos no lo van a encontrar desarrollado de esta forma. Esto nosotros lo llamamos al tema media y varianza combinada. Bueno, ¿cuál es la idea acá? Nosotros hay muchas ocasiones, hay muchos análisis que se hacen cuando yo tengo dos conjuntos de datos. ¿Sí? Supongamos, yo tengo un conjunto x1, x2, x3, x sub n1. ¿Sí? Este es un conjunto de datos y yo tengo otro conjunto de datos, no lo hagamos con otro color. Si quieren le ponemos grupos. Supongamos que yo tenga dos grupos. El grupo A, entonces sería
el elemento 1 del grupo A, el elemento 2 del grupo A, el elemento 3 del grupo A, el elemento enésimo del grupo A. ¿Sí? Y por otro lado tengo el grupo B. Yo voy a tener el primer elemento del grupo B, el segundo del grupo B, el tercero del grupo B, etcétera, hasta el enésimo del grupo B. ¿Sí? El ejemplo clásico es, yo tengo un negocio, supongamos que nosotros estamos en el ámbito, tengo un negocio y tengo dos sucursales. ¿Sí? Tengo dos sucursales en donde yo tengo las ventas, supongamos, las ventas, la facturación del negocio de la sucursal A y la facturación de la sucursal B. ¿Sí? Si bien yo tengo dividida esta información en dos grupos, dos sucursales, el negocio es uno solo. Entonces yo podría decir, bueno, está bien, yo tengo dos grupos, pero mi negocio es uno solo, me interesa saber los datos, digamos, agregados. En economía se dice agregados, pero acá serían los datos conjuntos, digamos, ¿está bien? Entonces yo podría agarrar y preguntar y decir, bueno, la sucursal A me va a dar su promedio, ¿cierto? El promedio de la sucursal, el promedio de venta de la sucursal A, y me puede dar el desvío de la sucursal, o la varianza, perdón, la varianza de la sucursal A. O sea, la varianza de ventas y el desvío, perdón, la media de las ventas y el desvío de las ventas. Y la sucursal B me aporta su información, su media, su facturación promedio y su varianza. ¿Sí? Entonces yo, como soy el dueño de todo esto, a mí no me sirve, o por lo menos me gustaría, digamos, analizar todo esto en conjunto. Entonces la idea sería, ¿cómo hago yo para calcular la media de ventas totales de esta empresa? ¿Sí? Entonces, ahí es donde empiezan a jugar acá, esto sería mi empresa. Mi empresa 1. ¿Sí? Mi empresa. Entonces, ¿cómo hago para calcular mi media o la facturación promedio total? Entonces ahí es donde viene una de las aplicaciones. Una vez que yo conozco cuál es el concepto de media y de desvío, yo, sin entrar a depender de conocer todos mis datos, yo conociendo las medias y los desvíos de los grupos, yo podría decir la media total, la media de mi empresa total, yo lo puedo calcular haciendo la cantidad de elementos en 1, ¿sí? Por la media de A, perdón, la cantidad de elementos de A por la media de A, más la cantidad de elementos de B por la media de B, dividido NA más NB. ¿Sí? Entonces ¿qué hago acá? Y bueno, yo lo que haría es calcular una media ponderada. Entonces yo ocupo o me baso en este valor de media de acá, perdón, en este valor de media de ahí, tomo este valor, los pondero en función de la cantidad de facturación que tenga, ¿sí? Y trabajo y calculo la media total. ¿Sí? Esa sería la manera más práctica de hacerla sin tener que recurrir al cálculo de la media utilizando todos los valores de facturación. ¿Sí? Pongamos. Esta sería una cosa acá a tener en cuenta. Ahora, si yo quisiera calcular la varianza total, es decir, la dispersión total, ahí se me va a complicar un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, fíjense, hay un concepto que es el siguiente. Saquemos la media porque acá ya usamos ese valor, usamos ese dato. Ahora quiero calcular la media total, que vendría a ser lo que sería la varianza total. ¿Cómo hago para calcular la varianza total? Para saber la dispersión que tengo yo en los valores de facturación que tengo. Entonces yo acá tengo que ver dos cosas. Yo voy a tener una dispersión dentro de cada grupo.
¿sí? Es decir, acá entre estos valores, si yo lo puedo hacer así, acá adentro hay una dispersión. Acá entre estos valores hay una dispersión, ¿sí? Esa dispersión que hay acá en cada grupo se llama intravarianza. Sería la intravarianza de A y acá sería la intravarianza de B, ¿sí? Entonces, una de las partes de la dispersión total, ¿sí?, estaría afectada por la dispersión o la variabilidad que hay adentro de cada grupo, ¿sí? Y el resto de variabilidad que yo tengo que tener en cuenta para calcular esta varianza total va a ser la dispersión que hay entre los grupos, ¿sí? La distancia que hay entre los grupos A y la distancia que hay entre el grupo B, ¿sí? Esta distancia entre los grupos se llama intervarianza. Es decir, como concepto me tiene que quedar que la varianza total en principio está compuesta por dos partes. Es la intervarianza, o sea, la variación que hay entre los grupos, que vendría a ser la distancia a la que se encuentran estos dos grupos entre sí, más la intravarianza, que es la dispersión o la variabilidad que hay dentro de cada grupo, ¿sí? Este como concepto inicial. O sea, a partir de ese concepto, yo para calcular la varianza total, yo lo que voy a hacer es ir siguiendo este concepto. O sea, matemáticamente se llega a qué? A que para la varianza total, lo que voy a hacer es voy a tomar la cantidad de elementos de A por la varianza de A más la cantidad de elementos de A por la diferencia entre la media de A y la media total al cuadrado. Voy a ponerlo abajo porque no me va a alcanzar esta formulita es medio larga. Perdón, esta es varianza. Y la varianza total va a ser entonces los elementos del primer grupo por la varianza del primero, ¿sí?, más los elementos del primero por la diferencia entre la media de ese grupo menos la media total elevado al cuadrado, más los elementos del segundo por la varianza del segundo, más los elementos del segundo por la diferencia entre la media del segundo y la media total al cuadrado. Todo este chorizo dividido entre los elementos totales, ¿sí?, NA y NB. Esta sería la otra expresión que ya les digo para ver si más o menos la puedan interpretar. Acá, ¿cómo sería? Esta parte de acá, esta parte, sería la intravarianza. Perdón, se me fue acá un poquito. No incluye lo B, sí lo de A. Esta parte es la intravarianza de A. Y esta parte sería la intravarianza de B. Y la parte conjunta, es decir, toda la
suma de los dos sería la intervarianza. Profe, yo tengo anotado otra cosa de teoría, A ver, ¿cómo te dijeron? que la cantidad del grupo A por la varianza del grupo A más la cantidad del grupo B por la varianza del grupo B sobre la cantidad del grupo A más la cantidad del grupo B es la intravarianza. Y el resto que me queda es la intervarianza. A ver, lo razonemos. Fíjate, a ver, veamos. La intervarianza hace referencia a que vos haces la diferencia, ¿no?, entre cada media respecto de la varianza total. ¿Sí? Ujú. Esta partecita. Sí. Lo que vos haces acá es promediarlo o ponderarlo por la cantidad de elementos. Y la otra parte, la intervarianza, hace referencia a la cantidad de elementos, digamos, el promedio, digamos, o la ponderación de la varianza, dividido sobre la cantidad de cada valor. Ujú. Em, a ver, dame. Creo que también estaba en el documento de apoyo que subieron al Moodle. Puede ser, está en una de las notas de cátedra. Ujú. Verifiquemos, puede ser, verifícalo. Perdón, profe. Lo dejo ahí entonces. Me dio dudas a mí también, recién, a ver. Eh, sí, puede ser, déjeme que lo cheque, déjeme que lo cheque, porque capaz que estoy mezclando algunos conceptos acá. De todas formas, debería estar ahí en la nota de cátedra. Hagamos una cosa, lo chequeo y en la clase que viene se lo digo bien, ¿sí? Porque me dio duda a mí también de eso. Bueno, profe. Dale. Lo importante acá es que entendamos esta parte, digamos, ¿sí? La variabilidad total, ¿sí? La variabilidad total entre dos conjuntos de datos siempre va a estar compuesta por dos partes. Una parte que es la variación interna en cada dato y otra parte que es la variación que hay, o la dispersión, la distancia que hay entre los dos conjuntos de datos. ¿Está bien? Este concepto se va a ir repitiendo continuamente cuando nosotros hablemos de dispersión. Y ahí en más, en la formulita esta me estoy dudando porque creo que sí hay alguna cosa rara ahí que no estoy viendo ahora. ¿Sí? Pero en la fórmula ya me comprometo a aclararles bien qué parte es la intra y la intra. Bueno, vamos a ver. La idea con esto es el ejercicio 25 que tienen en la guía, trata bueno, esta fórmula es la fórmula genérica, ¿sí? Esto que está acá es una fórmula genérica que ustedes la pueden utilizar para cada grupo, o sea, no solamente dependiendo de dos grupos, sino para cada cantidad de grupos que nosotros tengamos, ¿está bien? De todas formas, nosotros vamos a trabajar siempre con dos grupos, ¿sí? Con dos conjuntos de datos. No vamos a trabajar nunca con más de dos conjuntos de datos acá en esta cursado, ¿está? Bien. Vamos al 26. A ver, una aclaración acá antes de pasar, porque estoy viendo que este mu punto, ¿sí? Mu punto, es una notación que utiliza una bibliografía específica y que yo se la pasé como mu total, ¿sí? Es lo mismo que mu total. O sea, cuando vean un punto, hace referencia a la media total, ¿está bien? Mu sub 1 es la media del grupo 1, mu sub 2 es la media del grupo 2, y de esta forma tenemos todos los datos, ¿sí? Entonces, en este caso, sigma cuadrado punto
Es lo mismo que poner sigma cuadrado total en mi ejemplo. ¿Está bien? Entonces esas serían las cositas que que tienen que tomar nota para que no se pierdan en la nomenclatura de todas formas, en los prácticos y demás, es probable que vean distintas nomenclaturas, todo en pos de hacerlo más entendible al razonamiento, ¿sí? Pero en realidad sigue siendo la misma línea, digamos, el mismo razonamiento, el mismo procedimiento. Profe, Veamos acá. Sí. en la página 16 de indicadores descriptivos sale eso de las varianzas. Ah, bien, buenísimo. Ya me fijo bien entonces. Perfecto. Si no, ahí los remito a ustedes entonces que lo vean a fin de esclarecer, sería esta parte que dijimos acá. ¿Cuál de esto es, qué parte de esto es la intervarianza y qué parte es la intravarianza? ¿Mm? Buenísimo. Gracias. Bueno, vamos al práctico, a ver cómo sería la aplicación práctica. Dice, ejercicio 26. Los siguientes indicadores corresponden a la cantidad de productos vendidos por 30 vendedores de una empresa, según la provincia en la que residen. Entonces, tengo un cuadro en el cual tengo dos provincias, dice, tengo la cantidad, en este caso N1 y N2 son vendedores, ¿sí? Son vendedores. En la provincia A tengo 20, en la provincia B tengo 10. La media del promedio de ventas de los 20, en la provincia A es de 100, me imagino que son pesos. Bueno, supongamos que sean, ya quedó medio desactualizada la cifra, pero bueno, supongamos que sean pesos. La media de los de B son 300, la varianza de los de A son 400, la varianza de B es 600 y me da el dato del coeficiente de variación. 20 para la provincia A y 13,33% para la B. Bueno, entonces yo tengo este esquema. Ahora me dice el punto A, dice calcule la media, la varianza y el coeficiente de variación de la cantidad de productos vendidos por vendedor para todos los vendedores de la empresa. ¿Sí? O sea que acá lo que vamos a hacer es casualmente lo que hicimos hace rato, unir todos los datos para tratar de tener la información consolidada, digamos, ¿tá? Vamos a, ¿cómo lo hago yo para hacerlo un poco más entendible? Voy a dejar ahí la fórmula. ¿Saben qué? Voy a borrar este círculo, que me parece, para que no nos confundamos. Porque estas dos fórmulas son las únicas que se utilizan acá. ¿Sí? Bueno, entonces, yo tengo la provincia A, la provincia B. ¿Me pueden dictar los valores? Los N eran, en A, ¿cuántos vendedores tengo? A ver, 20. 20. Y en B, 10. ahí está. Bien. Acá lo tengo, así de abajo. Tengo la media 100 y 300 acá. La varianza 400 y 1600 acá. Y bueno, el coeficiente de variación. No lo voy a copiar el coeficiente por ahora.
Bueno, acá la idea sería decir, bueno, yo tengo estas dos sucursales, entonces yo acá en la empresa total, yo tengo 30 empleados, 30 vendedores, ¿sí? No puedo poner empresa, tengo 30. Y la pregunta sería, ¿cómo llego a estos valores? ¿Sí? ¿Cuál es la media de los 30 y la varianza de los 30? Bueno, acá no hay más que reemplazar estas dos fórmulas, ¿sí? Yo juego con estas dos fórmulas y sería la media total, sería la cantidad de elementos que tiene la provincia A, que sería 20, por la media 100, más los 10 de la B por la media 300, y eso dividido entre el total serían 30. ¿Sí? ¿Cuánto de eso? $166,66. Perfecto. Bueno, pues acá ya esclarecimos, acá la media será 166,76. En el caso de la varianza, tendríamos que reemplazar acá los valores, ¿sí? Entonces acá serían, no, reemplazo acá, después lo borro, serían los 20, la varianza total, los 20 por la varianza de los 20, que es 400, más los 20 por la diferencia entre la media de la provincia A, que es 100, menos, dice, la media total. Esa media total es la media que nosotros calculamos recién, ¿sí? 166,66 elevado al cuadrado. Más el n de b, que es 10, por la varianza de b, que es 1600, más los 10 por la diferencia entre la media sería de los 10, que es 300, menos la media total, que son los 166. Todo eso dividido 30, que es la suma de los dos, ¿sí? Bueno, alguien que lo saque esto, alguien que saque el chorizo este. 9.688,89. 9.688,89. Perfecto. Bueno, hasta ahí, digamos, es bien sencillo. Yo calculé combinando las dos sucursales, ¿está? Por rigor. Vamos al bueno, el inciso B. Bueno, acá me faltó el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación, a ver, si quieren lo calculamos para que completemos todo. En definitiva, lo podemos calcular. El coeficiente de variación, acá era 20% y 13,33. Ahora, el coeficiente de variación de toda la empresa sería hacer la raíz de esto, ¿sí? Sería el coeficiente de variación total, sería la raíz de 9.688,89, porque sería el desvío, dividido la media, que son los 166,63. ¿Cuánto da esto? Por siempre, por ciento. Entonces esto sería el S, 59,07. 59,07. Profe, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que me indica el coeficiente de variación? Indica la variabilidad que tiene el conjunto de datos en porcentaje, digamos. Porque fíjate que vos
para saber qué indica el coeficiente de variación, vos tenés que fijarte cómo calcular, cómo lo calculamos. Entonces es la relación que hay entre el desvío respecto de la media. ¿Sí? Entonces ese cociente, que básicamente como cuando lo multiplicamos por 100, lo llevamos a porcentaje, lo que me da es la variación en términos de porcentuales que yo tengo en mi conjunto de datos. ¿Ya? O sea que yo tengo una variación del 59%. O sea, lo podríamos resumir, lo podríamos interpretar diciendo, la relación, o sea, el desvío, eso sería el desvío, representa el 59% de la media. ¿Sí? Y ese coeficiente de variación lo que hace, para lo que sirve, es para comparación. ¿Sí? O sea, porque acá yo puedo comparar, yo voy a decir, fíjate, en la sucursal A, yo tengo un 20% de dispersión. En la B tengo un 13% y en total tengo 59%. Yo acá entre estos dos valores yo podría comparar. Entonces yo digo, bueno, la variación del rendimiento de los vendedores de la empresa A es mayor a la de B. ¿Sí? Y si yo le preguntara qué conclusión podríamos sacar de esto, ¿sí? ¿Qué sucursal o cuáles son los vendedores que mejor andan? O qué podríamos decir de los vendedores sabiendo esta información? A ver. Si yo digo en promedio, perdón, digo, la variación de las ventas de los vendedores de A es 20%. Y la variación de las ventas de los vendedores de B es 13%. ¿Qué es mejor? Si lo pueden llamar así. ¿Qué grupo de vendedores estaría trabajando mejor? No, yo no sé, profe, estoy... ¿Tiene menos no sé. variación? Claro. ¿Por qué? Porque tendrían un ritmo de venta más sostenido, más parejo. Claro, correcto. ¿Qué quiere decir que haya poca variación? Acuérdense el concepto, ¿no? Si hay poca variación, significa que todos los valores están muy cercanos alrededor del promedio. ¿Sí? Si hay mucha variación, quiere decir que los valores están más alejados del promedio. Entonces, siguiendo ese razonamiento, yo podría decir, bueno, los vendedores de A venden en promedio 300 pesos cada uno. ¿Sí? Si la variación de esos vendedores es el 13%, comparado con la de B, que es 20%, quiere decir que acá los vendedores de la provincia B todos están más cercanos a este promedio, a 300 pesos. En cambio, en la provincia A hay una mayor variación. Quiere decir que hay un vendedor, supongo, que vende 50 y otro vendedor que vende 90 y otro vendedor que vende 10 y otro vendedor que vende 120, digamos. O sea, yo en la provincia tengo mucha variabilidad respecto de los vendedores. En cambio, en la B, los vendedores todos están juntitos, digamos, todos venden casi lo mismo, digamos, ¿sí? La misma cantidad. Sería. En todos los casos es conveniente que haya poca variabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque si yo tengo acá en la provincia A, significa que la causa de que acá haya más variación que acá podría ser una falta de capacitación en los vendedores. ¿Sí? O sea, hay un vendedor que no sabe vender y hay vendedores experimentados que venden muchísimo. ¿Sí? Entonces hay mucha variabilidad. Entonces yo podría, en función de esto, tomar una decisión y decir, bueno, vamos, ¿sabes qué? Para que esta variabilidad sea menor, capacito al personal, que tenga la misma capacitación y capaz que ahí sí me baja esa variabilidad, ¿sí? Esa dispersión. La dispersión se interpreta por ese lado y siempre va a ser conveniente tener menos dispersión en el conjunto de datos. Profesor, ¿y podría Sí, ser que la variabilidad de esa se vea afectada por el contexto, digamos, porque en este caso son dos provincias? Puede ser que en una provincia
sea menos la capacidad de compra de la gente que de la otra. Podría ser, sí, sí, podría ser. Acuérdate que acá esta variación es la variación de la cantidad de ventas que tiene cada vendedor, ¿sí? O sea que acá esto me refleja que un vendedor, que el conjunto los 20 vendedores, no todos venden exactamente lo mismo, o sea, no están muy cercanos a vender, ¿sí? Puede ser que dependa del tipo de provincia, sí, podría ser. Eh, Podría ser un análisis por ese lado, sí, también puede ser. Sí. Sea, hay muchas causas, o por lo menos hay muchas razones por las cuales podría estar pasando esto, ¿sí? La idea es, si tengo el dato, podría investigarlo, ¿sí? Podría investigar qué pasa. Pero en principio yo ya sabría que el grupo A, el grupo de vendedores A, es menos disperso que el B. ¿Está bien? Bueno. Vamos al práctico. Dice, el punto B, dice, suponga que 4 vendedores de la provincia A, cuyas ventas individuales han sido 60, 80, 100 y 120, se radican en el próximo periodo en la provincia B y venden exactamente 320 unidades cada uno. Determine en cuál de los periodos existe mayor variación relativa, suponiendo que el resto de los vendedores mantienen en el próximo periodo el mismo nivel de venta. Bueno, acá ¿qué pasó? Hay un movimiento en los elementos de cada provincia, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hacer, yo siempre hago un gráfico, me parece que es bastante útil. Vamos a ver. Por lo menos para verlo gráficamente. Yo tengo la sucursal A, que hagamos cuenta que esta es la sucursal A, y hagamos cuenta que hay, perdón, esto es A y esto es B. Entonces me dice, 4 vendedores de la provincia A pasan a la provincia B. Entonces vamos a decir, de acá hay una porción de 4 vendedores, o sea que acá hay, acá en A teníamos 20, ¿sí? Entonces, de esos 20, 4 me quedan, y me quedan 10, o sea, 4 pasan a B, estas 4 pasan acá. Vamos a hacerlo bien. Estos 4 pasan acá, ¿sí? Y acá me quedan 16, ¿sí? Y acá en B yo tenía 10, y a partir de ahora voy a tener 14, ¿sí? Paso a tener 14. Los 10, acá los 10 que tenía, y ahora tengo 14 en total. Y la idea es ver cómo quedan los valores después de hacer este corrimiento. Entonces yo digo, bueno, en A y B. A partir de ahora en A me van a quedar 16 y en B voy a tener 14. ¿Sí? Entonces la pregunta es cómo se me modifican acá los valores. ¿Con qué lleno del cuadro este ahora? ¿Tá? Y obviamente después, acá voy a tener los 30, el total de la empresa, y obviamente eso me va a ocasionar que se me modifiquen todos los valores del cuadro, y la idea es llegar a calcular esto y comparar con esto, y a ver en qué periodo hubo mayor variabilidad. Eso es lo que me pide el punto. Entonces, primero, lo más fácil de todo es calcular la nueva situación de B. ¿Por qué es lo más fácil? Y bueno, porque yo tengo que unir, fíjense, acá hay un conjunto de 10 y
agrego a estos 10 4. O sea que acá yo tendría, la media de estos 10 eran 300 y la varianza de los 10 eran los 1600. ¿Sí? O sea, estos valores acá. 300 y 1600. Y a eso le tengo que agregar los 4, por lo cual yo tendría que calcular la media de los 4 y tener el dato de la varianza de los 4. ¿Sí? Si yo tengo los datos de los dos grupos, aplico la fórmula que tengo acá arriba. ¿Sí? Y voy a calcular la media total de esos dos grupos y la varianza de esos dos grupos, de la suma, digamos. Concluiríamos y podríamos completar estos datos de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la media de los 4 vendedores? Según el planteo, me dice que, 90, pero claro, venden exactamente, no, dice, los 4 vendedores de la provincia A, cuyas ventas individuales han sido 60, 80 y 120, se radican en el próximo periodo de la provincia B y venden 320 cada uno. ¿Sí? O sea que cuando vienen acá B, en B venden 320 cada uno. O sea que el promedio es 320. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Y cuál sería la varianza de estos 4 cuando entran a B, acá en B? Si venden todo lo mismo, ¿cuál sería la varianza? Sería, ¿cuál es la dispersión de 4 datos que son iguales? ¿Cero, profe? Claro, 0, porque si yo tengo 4 datos que son los mismos, quiere decir que no hay dispersión. O sea, están todos ubicados en el mismo lugar. ¿Está bien? O sea que la dispersión sería 0. ¿Cómo lo podemos corroborar? ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, con el cálculo de la varianza. ¿Cómo calculábamos la varianza? Hacemos la sumatoria de cada valor respecto a la media. ¿Sí? Entonces, yo tendría acá, sumatoria, sumar cada valor. El vendedor 1 vende 320, menos la media, 320 al cuadrado. Más el vendedor 2, 320, menos la media, 320 al cuadrado. Más el vendedor, y todo esto sería 0. ¿Sí? Ahí verificamos lo que a ver, por lógica, estamos diciendo. ¿No? Si yo tengo 4 valores que son iguales, no hay dispersión, la dispersión es 0. ¿Tá? Entonces, una vez que tengo estos dos datos, digamos, completamos esta situación, yo acá podría calcular con estos dos, los 1, y calculo la media total y la varianza total. ¿Sí? ¿Con qué? Y bueno, aplico esta fórmula de acá arriba. ¿Sí? Tengo todos los valores como para reemplazar. ¿Sí? Bueno, yo para no perder tiempo, porque ya me estoy quedando corto, continúo. Entonces, ustedes lo hacen en la casa. Con esto van a calcular, ya pueden sacar la media de la provincia B, la varianza de la provincia B y el coeficiente de la provincia B. Entonces, con esto ya tenemos los datos como para hacer esto. Vamos a la provincia A ver qué es lo más, digamos, complicadito o por lo menos raro para calcular. ¿Cómo hago para calcular ahora la media? Acá sería la media de los que quedan, ¿sí? Estos 16. Entonces yo lo que debería hacer primero es completar todos los datos. ¿Sí? Acá esto es incógnita y acá la varianza va a ser también la incógnita. Yo tengo de los que se fueron, yo tengo la media. ¿Sí? La media es la que me dice el enunciado. El enunciado dice, supongo que estos 4 vendedores, cuyas ventas individuales eran 60, 80, 100 y 120, entonces yo sé que
estos 4 vendían esas cantidades, con lo cual yo voy a poder calcular el promedio. ¿Sí? El promedio eran los 90 que me decía el compañero. ¿Sí? 90. ¿De dónde surgen los 90? Bueno, voy a hacer los 60 que vende uno, más 80, más 100, más 120, dividido entre los 4. Da así, ¿no? 60, más 80, más 100, más 120. Dividido 4, son los 90. ¿Está? Entonces, acá sería, ¿y cuál sería la varianza de los 4? La varianza de los 4, yo la tengo acá, sería calcular la varianza con la fórmula de la varianza. ¿Sí? Básicamente hacer, a ver, veamos un segundo, lo corro acá. La varianza de los 4 sería hacer sumar las diferencias elevado al cuadrado, o sea, el 60 menos la media, que es 90, al cuadrado, más los 80, menos la media, al cuadrado, más los 100, menos la media, al cuadrado, más los 120, menos la media, al cuadrado. Todo eso dividido, los 4. Si no me equivoco, a ver, creo que acá tengo el resultado. Esto me debería dar 500 me dan. 500. Perfecto. Ahí está. Sí. Buenísimo. Bueno, una vez que tengo los datos de lo que se van, la idea es aplicar las mismas fórmulas para tratar de llegar a los valores que me faltan acá de los 16. ¿Y cómo pensamos esto? Fíjense. Vamos acá. Yo lo que quiero saber es esto, ¿no? La media de los 16. Vendría a ser este dato que está acá. ¿Sí? La media de los 16. ¿Cómo hago para calcular ese valor? Y bueno, yo tomaría esta función, esta fórmula, ¿sí? Y yo digo, la media total, ¿sí? La media total, si yo considero que acá yo tengo dos grupos, yo tengo un grupo de 4 y un grupo de 16, la media total sería la media de los 20, ¿estamos de acuerdo? Si yo considero que acá tengo dos grupos, la unión de estos dos grupos sería, digamos, la media total de estos dos grupos sería la media de los 20, de los 16 más 4. ¿No? Entonces, la media total sería, ¿cómo está? Serían la media de los 20, 100. Esos 100 estarían integrados por los 16, por la media de los 16, que yo no la tengo, ¿sí? Más los 4 por la media de los 4 que habíamos dicho que es 90. ¿Sí? Todo eso dividido los 20, que serían los 16 más los 4, que son los dos grupos que conforman el grupo del 20, digamos, los 20. ¿Sí? Entonces acá lo único que tengo que hacer, despejo mu, despejo eso que me falta. ¿Ya? Y ese valor va a ser el valor que yo voy a poner 4. Acá. Ese valor irá acá, perdón, acá. ¿Estamos de acuerdo? Con la varianza voy a hacer lo mismo. Lo tengo que despejar. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo la varianza de los 20, ¿sí? Que vendría a ser la varianza esta total. Entonces digo, la varianza de los 20 eran los 400. Entonces, esta función, ¿cómo quedaría esta fórmula? Sería, los 400, que era la varianza, estaría compuesta por el grupo de los 16
por la varianza de los 16, que es... perdón, me confundí. 40 me quedó, profe. Perdón. La varianza total sería la varianza de los 30. ¿Sí? Y acá también me confundí, perdón. A ver. No, acá profe, ya estaba bien, Luciano. no, está bien. No, acá no. La varianza de los 20, decíamos, es Ahí 400. 400, está bien. Eso está compuesto por los 16, por la varianza de los 16, que es lo que quiero saber, más los 16 por la media de los 16, que ya la determiné acá arriba, ¿sí? Que acá, si yo despejo acá arriba, esta media sería la media que tendría que, que tendría que ir acá, la media de los 16, y la hacemos así, menos la media total. La media total sería la media de los 20. ¿Sí? La media de los 20 son 100. Está acá, ¿sí? Porque sería la media del total de los dos grupos. 102,5, profe, me dio la media de los 16. Ah, perfecto, buenísimo. Sí, ya lo voy reemplazando acá. O sea que esto me da 102,5. Entonces acá sería 102,5 al cuadrado. Más los 4, por la varianza de los 4, que es 500, más los 4, por la media de los 4, que es 90, menos la media total, que son los 100. Que sería la media de del grupo de los 20. Y todo eso dividido los 20, que es el grupo de los 4 más los 16. ¿Está? Entonces, de esta ecuación, lo que faltaría es despejar este valor, y ese es el valor que iría acá. ¿Vamos? Una vez que tengo estos dos valores, ya puedo calcular el coeficiente de variación, y una vez que hago eso, tengo que unir de vuelta estos grupos. ¿Sí? Tengo que aplicar de nuevo, pero ya directamente es aplicar esta fórmula, ¿sí? Estas dos fórmulas, pero con los valores que yo tenga en el cuadro, para calcular los valores estos totales de acá, y llegar a este valor. ¿Sí? Es más que laborioso, ¿sí? Es más que laborioso, pero bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo porque ese es el ejercicio del práctico. Bueno, como consuelo, capaz que les podría decir que esto es muy poco probable que entre en el parcial, digamos, pero bueno, siempre está la probabilidad de que entre, pero casi nunca entra, con lo cual háganlo tranquilo, porque esto hay que hacerlo bien tranquilo para no confundirse. Bueno, son las 4 en punto, los dejo. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Ya están cansados? La asistencia. La asistencia, buenísimo. Ya les paso. Profe, Sí. si no nos especifica o aclara en un ejercicio que es muestra o población, ¿qué tomamos? O sea, En estos ejercicios que son de media y varianza combinada, en general siempre vamos a estar trabajando de población, con población, en estos ejercicios. Ahora, si vos te damos un caso para calcular los indicadores descriptivos, ahí lo que vas a tener que hacer, si nosotros no te aclaramos si es muestra o población, preguntar. ¿Sí? Te deberíamos aclarar de muestra o población, porque depende de eso, por ejemplo,
el desvío se divide entre n o entre n menos 1. Ah, bien, profe, tenía esa duda. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, ya les paso la asistencia. Denme un segundito, así ya concluimos la clase. Bueno, ahí le pasé la asistencia con las preguntitas. Por favor, conteste la pregunta y nos veríamos entonces la clase que viene, el día lunes. Ah, no, el lunes no, porque es feriado. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Hagan los prácticos, por favor.